mujeres o las mujeres que vivan juntas, al final de cuentas lo que sucede es que se sincronizan y puede ser la variación de 1 o 2 días cuando empiezan sus menstruaciones, pero dice, es una cuestión ambiental, dice, al final de cuentas, tú puedes traer una carga simbólica de tu familia o del ambiente en el que ya te desarrollaste y eso no es determinante, pero sí es una parte importante que al final influye en este proceso de desarrollo, ¿no? Dice, sí, dice, tú traes, por ejemplo, dice, vienes a lo mejor de una familia muy conservadora, católica y todo esto, dice, pero cuando tú sales de ese ambiente y te introduces en un ambiente nuevo, al final de cuentas, dice, vas a ir adoptando esas consideraciones, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasó? Mi hijo, pues siempre fue un niño que jamás vio la televisión. Dice, a él nunca le pusimos la televisión hasta que entra a la primaria y empieza a ver un contexto completamente distinto. No empieza a conocer caricaturas, empieza a conocer, y entonces ya era como, ¿por qué yo no veo la tele? Bueno, vamos a ponerte una tele, ¿no? Y empieza a familiarizarse con ese contexto del resto de los niños con los que convive. Y al final de cuentas viene con otro tipo de lenguaje, viene con otro tipo de gestos, viene con otro tipo de actitudes, que aunque en casa aprende unas, al final de cuentas en la escuela, que es el ambiente en el que donde más se desarrolla también, adquiere esas mismas actitudes. Claro, claro. Y en este, digo, híjole, ojalá hubiera sucedido diferente ahí con la historia que nos comenta, compañera. Es más, que no hubiera sucedido, ¿no? Todo ese tema. Pero ahí pues, le agradezco la sinceridad y el comentario. A nivel psicológico, sí está comprobado que se adquieren actitudes del, propias del entorno, ¿no? O sea, eso sí, el tema de la adquisición de los rasgos físicos, sí es como todavía como un mito, ¿no? Porque sí, digo, yo no estoy seguro, yo no estoy seguro de que sea como una ley, ¿no? Que sea como una regla, ¿no? El hecho de que adquieras como rasgos físicos de una persona con la que convives, ¿no? Pero existe ese mito, ¿no? A nivel psicológico sí influye el ambiente, sí influye, por ejemplo, en este caso, el carácter de la persona o de las personas con las que vivas, el cómo se desenvuelvan, o sea, cuál es la dinámica que adquiere cada una de esas personas que viven en un mismo entorno, también influye para las demás personas, ¿no? Es como un efecto colateral, ¿no? De cada una de ellas hacia las demás, ¿sí? Pero sí, de acuerdo ahí con usted, compañera. ¿Alguien más? A ver, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. ¿Una persona más? Rebeca, ¿ya está aquí? Sí, ya, profe. ¿Quiere? Yo le digo. A ver, una idea de las que haya escrito, ¿nos la platica, por favor? Sí. Puse la de medio ambiente compartido y no compartido y puse la de cambios y continuidad en el desarrollo. No sé si por alguna ya la dije. Como que se fue al último, compañera. Ok, puse esas dos de cambio con no quedó. Que si cada dos, pues si hay una. Compañera, se le corta mucho. Ahí, ¿tiene ahí problemas con su internet? ¿O está ahí como muy lejos del módem? Cerca. Se le escucha Ando. como entrecortado, se le escucha.
Bien, Yo, profe. a ver, compañera Londra. Sí, una de las ideas que yo encontré importantes dice, algunas personas creen que los factores genéticos son fijos, no se modifican desde el momento de la concepción en adelante. Pues como sabemos, antes de la concepción ya es posible, gracias a la ciencia, modificar la carga genética que conocemos como ADN. Pero después es la pregunta, después del nacimiento, si se puede modificar la carga genética influenciada por el ambiente. Yo creo que sí. Mi punto de vista es que el niño es un molde y obviamente tiene ciertas características genéticas previas, un código genético con el que se nace, ¿no? Pero sí se puede modificar, influenciado por el ambiente y por el proceso, perdón, el entorno en el que el niño se desarrolla. Como decía Ginette, pues claro que todo esto tiene que ver también con una carga psicológica y también pues el cerebro es impresionante. Creo que falta muchísimo, muchísimo por conocer en él y la carga genética, en mi punto de vista, sí puede ser modificada. Venía otro punto también que sí, que incide más el ambiente en los niños que en los adultos. Obviamente el niño es una esponja que va aprendiendo y en cambio el adulto ya tiene una formación, ya sea buena o mala, pero él ya tiene un discernimiento pues de los conocimientos que le ofrece el mundo. Claro, recordemos que el niño pues apenas está empezando a generar como sus propias estructuras, ¿no? Sociales, mentales, espirituales, emocionales, de todo, ¿no? Apenas está como construyendo su identidad. Y el adulto pues ya de alguna manera ya tiene un bagaje, el cual le permite poder, por decirlo de alguna manera, sobrevivir, ¿no? A la vida, ¿sí? Con ciertas estructuras, con ciertos pensamientos, con ideologías que lo han podido llevar pues a lo largo del tránsito de su vida. Sin embargo, en el niño pues es diferente, ¿no? Es como usted dice, compañera, es una esponja que va como adquiriendo todo porque apenas como va como logrando ese aprendizaje, ¿no? De vida, ¿sí? Sí, compañera. ¿Cuál es como la intención general de esta actividad? Ya como para terminar. ¿Sí? A ver, Pues Eduardo. como, Espérame, a Adriana, compañera Adriana. Ahorita voy con usted. Perdón, ¿eh? Compañero Eduardo. Manda. ¿Cuál cree que sea la intención de esta actividad de manera general? Pues puede ser de ver cómo nos puede afectar como a nosotros mismos o cualquier niño desde su niñez, sobre cómo es como él nace con las genéticas o rasgos parecidos puede ser si nació con un gemelo o así, y también cómo puede afectarle el medio ambiente, o sea, donde nace, como dijo la compañera Londra, sobre que el niño es una esponja y lo que vaya observando, eso es lo que él se va quedando con esa enseñanza o así. Yo pienso que esa es la intención de esta lectura. ¿Nos puede compartir una de sus 3 ideas principales y explicárnosla, por favor? Pues puse lo que ya digo, el medio ambiente compartido y no compartido, y la última que dijo Alondra. ¿Alguna que no se haya dicho que usted tenga por ahí? Pues puse el inicio genética cuantitativa, pero creo que eso no es, ¿eh? A ver, díganla. Compártanos. Pues yo puse yo puse que la genética cuantitativa pues tiene una gran influencia ambiental, porque en el análisis genético se realiza mediante estimaciones o estadísticas,
de los parámetros de la población, como la medida y la varianza. Y pues puse que se ocupa de estudios de rasgos fenotípicos que son variables continuas. Dice que pues se puede medir con la estatura, el cociente intelectual, y es decir, aquellos rasgos que se pueden medir en forma numérica, como centímetros, kilogramos o los cocientes. Bien, y con sus palabras, compañero, ya para ponerle su participación. Sí. Pues puede ser que este tipo de genética cuantitativa ahora sí viene siendo no como nacemos con rasgos o características, sino que esta genética cuantitativa, sus características es de que su mayor influencia es el que más afecta es el medio ambiente, pues. Ok. Por ahí estaba pendiente la compañera Adriana. Tenemos todavía 5 minutos. Yo quiero hablar. Ya me la robaron todos, profe. A ver, compañera. Profe, yo. A la compañera Adriana estaba ahí en espera. Perdón. Es que me interrumpió y se me fue la onda, profe, ya no puedo hablar, nada, no es cierto. No, pues era acerca de, así como que de una manera de conclusión de lo que habla, ¿no? Habla acerca de lo que estudia la genética cuantitativa y de la importancia del medio ambiente en el desarrollo del niño y acerca de que el ser humano pues tiene, digamos que 3 etapas de desarrollo principales, en las cuales en las primeras 3, perdón, que son la lactancia, de la lactancia a la etapa preescolar, la edad escolar y la adolescencia, y que en estas 3 etapas influye más lo que es el factor ambiental más que la genética, y así como comentó mi compañera Alondra, que conforme va creciendo la persona o el individuo, ya cuando llega a la adultez, ya los factores ambientales y hereditarios ya no son tan fundamentales para su aprendizaje, para su desarrollo, sino más bien en lo que es la infancia. Y ya nada más eso. Ok, gracias, compañera. Recordemos, jóvenes, que ya como para finalizar, las participaciones cuentan también. Cuando les sugiero que participen, por ejemplo, si yo le digo a la compañera Brenda o si yo le digo al compañero Misael, o sea, es como para colocarles una participación, ¿no? Si el comentario está como fuera de lugar, permítame, compañera. Si el comentario está como fuera de lugar o no tiene nada que ver con el tema, pues obviamente no se le coloca una participación. Es importante que tengamos en cuenta eso. Son 3 participaciones mínimo para que yo les pueda colocar su 10% en la parcial. ¿Sale? Entonces, por eso como la intención y como el estar preguntándoles, compartiendo con ustedes, que ustedes me compartan y así, ¿no? Estar como retroalimentándonos de las 2 partes para que podamos construir en conjunto, ¿sí? Entonces, nada más como un dato ahí, ¿no? El tema de las participaciones. Ahora sí, ¿quién me hablaba? Yo, Rebeca. Bueno, ya alcanzo a decir mi idea, pero les voy a decir algo que leí de recién que iniciamos a estudiar. Estaba investigando sobre sociología y había un apartado donde decía que cuando una persona se suicida, no es porque tenga algún problema mental, sino que es problema del ambiente en el que está. Puede ser desde que en su gobierno no haya dinero para que les proporcione buena calidad de vida a los trabajadores o a la sociedad que esté en ese gobierno, como puede ser que, pues, por lo del bullying y todo eso. Entonces, sí tiene mucho que ver en la parte social con lo que tú estés pasando en tu vida. No por eso digo que esté bien que se suiciden, pero digo, sí tiene gran importancia
el que se suiciden por una parte ambiental y no tanto por algo psicológico. Bien, bueno, compañera, ahí por ejemplo, pues la sociología opina de esa manera, ¿no? Pero la psicología podría decir, ¿no? Pues es que sí, traía como atorado un conflicto emocional o traía atorado como un conflicto acá arriba, ¿no? En el cerebro y por eso sucedió eso, ¿no? Sí es importante como tener en cuenta también las dos partes. Y ahora, compañera, ¿qué ejemplo tan fatalista nos pone usted, eh? Digo, es que eso fue lo que me pareció en esa lectura. sí, o no, sea, lo ponían mucho, pues. es interesante, pero sí es también importante que tomemos en cuenta esa otra parte, ¿no? La psicológica. Recordemos que ya la psicología desde hace ya varios años, varios años, ya es una ciencia porque logró entender y logró medir el tema de la conducta, ¿no? En el ser humano. Entonces, también hay que tomar en cuenta como esa parte, ¿no? La psicología explica el por qué pasan acá las cosas, ¿no? Y la sociología explica por qué pasan, pero en el ambiente, ¿no? Como alrededor de la persona, ¿no? Entonces, creo que es interesante como tomarla en cuenta las dos partes, ¿no? Esta parte que nos menciona usted, compañera Rebeca, pues es interesante porque sí, muchas veces la opresión social influye y a veces hasta determina, ¿no? En la vida de una persona. Pero hay en ocasiones que no hay opresión social, ni siquiera hay un rasgo así, nada de nada, y todo está acá, ¿no? Porque la persona de alguna manera no logró superar algo o porque la persona se construyó algo ella sola, no sé, ¿no? Y, le faltaría como trabajar esa parte, pero no está como identificado, no lo tiene como identificado y toma esa decisión que usted dice, ¿no? Entonces son como varios factores, principalmente el tema psicológico y principalmente y también el tema ambiental, ¿no? Pero también existen otros factores que también podrían determinar ese tipo de situaciones que nos mencionan, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Profe, Abordar esos temas. Dígame. ahorita con ese tema que comentaba, también influye mucho la cuestión neurológica. O sea, al final de cuentas, hay condiciones biológicas que determinan ciertas enfermedades. Y en este caso, por ejemplo, la depresión no solamente es una cuestión ambiental o una cuestión psicológica, también tiene que ver en ocasiones con circunstancias neurológicas. A veces la falta de producción de serotonina o de ciertas sustancias químicas que produce el cerebro, que al final de cuentas influyen y son parte de este proceso también ambiental, porque, o sea, digo, una persona que tiene este tipo de problemáticas y aparte se desenvuelve en un ambiente negativo, evidentemente es propiciante para este tipo de circunstancias. También, por ejemplo, hay muchísimos estudios con respecto del cerebro de los delincuentes o de los asesinos seriales, por ejemplo. Se han hecho muchos estudios también respecto de eso, donde se determina que también hay una cuestión neurológica que influye en estos procesos. O incluso también la ansiedad tiene que ver, o la depresión más bien tiene que ver con herencia, ¿no? También es muy probable que si la mamá tenía ciertos problemas, así como comentas tú, neurológicos, y por lo tanto tenía problemas de depresión o de ansiedad, también se pueden heredar a los hijos. Ahora, sí, es que también hay diferentes tipos de ansiedad. Entonces, por ejemplo, la ansiedad que viene a raíz de un accidente traumático, se desarrolla de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de mi ansiedad, que es trastorno de ansiedad generalizado, esa falta de la producción de serotonina. O sea, no produzco yo suficiente serotonina. Entonces, por ejemplo, no soy propensa a depresión, pero sí soy propensa a tener crisis de pánico por ciertas circunstancias. ¿Y cómo, si no es indiscreción, compañera, cómo equilibra esa parte? Bueno, hubo un tiempo que estuve tomando, me dieron antidepresivos, pero la verdad es que no, a mí no me funcionaron. Más bien hubo un neurólogo que al final me
explicó que lo más recomendable era que tomara el aceite de cannabidol, porque lo que necesitaba era nada más, bueno, y aparte la melatonina, porque sí me recomendaron mucho la melatonina para la producción de sueño, porque cuando no duermo bien, tiendo a desarrollar crisis de ansiedad durante el día. Entonces, y como van acompañadas de crisis de pánico, o sea, sí tengo medicamentos específicos para eso, pero no los tomo constantemente, pues, o sea, no tengo, sino cuando empiezo yo como con las crisis constantes, Claro. es cuando tengo que tomados de manera determinada. Híjole, quién sabe también a lo mejor uno ya normaliza, ¿no? El tema de, como del estrés, no, es estrés, ¿no? Es tensión, ¿no? Y a lo mejor, pum, ¿no? Anda uno como también con esos temas, ¿no? De que ya es una ansiedad pronunciada o un rollo así, ¿no? Y hay que tratarse, ¿no? Y pues no hay que tenerle miedo, ¿no? Ni hay que verlo como un tabú el tema de ir al psicólogo, ni ir a terapia, o sea, no, pues son cosas que uno necesita, ¿no? También, en el caso de que la necesitemos. Jóvenes, está muy buena la plática, pero ya son las 9. Tengo otra clase ahorita. Nos vemos la siguiente semana. Ya tienen su actividad. Ahí ya nada más es colocarla en la plataforma. Tienen todo el día de hoy para colocarla. Y listo. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. No hay tarea, nada más la actividad, subirla y listo. Gracias. ¿Sale? ¿De qué? A ustedes, nos vemos el siguiente Gracias, sábado. profe. Ustedes, que tengan bonito Hasta fin de luego, semana. gracias. Gracias.